¿Sabía usted que hay gente que los demonios por vía de una mirada lo influencia y lo detiene? Gente que le va a ministrar liberación y por una mirada demoníaca esa persona empieza a sentir, a perder el control de la autoridad sobre este demonio. Y el conocimiento espiritual que tiene ese espíritu es tan fuerte que aún hay pecados ocultos que puede revelarlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estoy acompañada de una gran mujer de Dios que trae una palabra de bendición para tu vida y para los tuyos, desarrollando conocimientos para crecer en lo que es tocante al mundo espiritual. Sin más preámbulo, yo le voy a permitir que ella esté desarrollando el tema que el Espíritu Santo ha depositado en su corazón. Amén. Amén. Dios te bendiga, Madeline. Amén. Que Dios bendiga esta hermosa audiencia que nos está sintonizando desde diferentes lugares. Es un placer y es un honor, como siempre, estar con ustedes. Créanme, de verdad, su hermana, amiga, como usted me considera, hasta una madre, si es posible, Nélida Rodríguez. Y estamos aquí para bendecir sus vidas, siendo canal de bendición para poder alinearte al propósito de Dios. Y el día de hoy traigo un tema muy interesante para esas vidas, para esas personas que tienen de Dios, pero todavía no han podido identificar algunas áreas en el mundo espiritual. Una de ellas es saber las manifestaciones demoníacas. Sabes que hay muchas personas que tenemos dentro de la iglesia, que están siendo endemoniadas, pero no tienen una evidencia. La evidencia que muchas personas usualmente andan buscando es que se arrastre por el suelo, que caiga por el suelo, pero muchas veces hay espíritus que actúan astutamente, hay espíritus que actúan silenciosamente, que para tú darte cuenta de cómo una persona está endemoniada o tiene manifestaciones demoníacas, tienes que tener una visión muy fina y tener conocimiento en el mundo espiritual en cuanto a esto. El mundo espiritual no simplemente tiene que ver con reprender en lengua. El mundo espiritual es más, se podría decir, más concreto de lo que nosotros imaginamos. En el mundo espiritual se utiliza lo que es mucho, podríamos decir, la psicología inversa. Los demonios utilizan un sinnúmero de instrumentos, acciones para confundir al hombre y a la mujer de Dios, para confundir a un hombre a la hora de ministrar liberación. Hay manipulaciones demoníacas, de tal forma que el hombre y la mujer de Dios se sienta atemorizado, ya que dicho espíritu sabe y conoce que va a ser sacado o que se va a descubrir su antimaña dentro de ese cuerpo. Pues esos espíritus acuden a hacer psicologías inversas, podríamos decir, que es como atemorizarte, es como bloquearte la mente, de tal forma que tú entiendas que él está llevando ventaja, pero es todo lo contrario, está proyectando algo con el fin de no ser descubierto. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de esto, y yo sé que mucha gente va a ser bendecido el día de hoy. Esta palabra va a direccionar a muchas personas. El día de hoy queremos estar hablando bajo el tema ¿cómo saber si una persona está teniendo manifestaciones demoníacas? Está teniendo esas manifestaciones. Hoy nos vamos a dar cuenta paso por paso. Pero para eso yo quiero leer la palabra del Señor en el libro de Mateo 8, versículo 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Amén. Vamos a estar dando inicio a esta palabra, a esta exposición de lo que es el conocimiento espiritual acerca de estas manifestaciones, y nada más que ir donde el Mesías, el cual pudo discernir cada vez que una persona estaba teniendo manifestaciones demoníacas, y con una simple palabra él podía reprender ese espíritu, y los espíritus se iban, y no simplemente se iban los espíritus, sino que quienes estaban poseídos eran sanados si estaban enfermos. Mira, y el primer punto a tomar es acerca de las personas que tienen esa opresión demoníaca. Existen tres manifestaciones. Una de ellas es el oprimido. El oprimido
en este caso, el demonio no está dentro todavía, pero está ejerciendo una presión externa fuerte para poder entrar. Ejemplo, el demonio oprime con un pensamiento de temor. Escucha. Entonces la persona permite que el temor controle su vida fuera del cuerpo. O sea, está la persona que está siendo oprimida. Es esta persona que el demonio todavía no ha entrado en su cuerpo, pero está causando influencia desde afuera. Así es. Y con lo primero que entra, en el campo de batalla más fuerte, se diría la palabra, para destruir al hombre, es mentalmente. Empieza con pensamientos negativos, empieza con pensamientos malos, y la gente entra en un estado de miedo. Cuando la gente entra en un estado de miedo, los demonios tienen ventaja. Por eso, cuando una persona le da cabida al miedo, los espíritus lo ven como un jaque mate, por la razón de que tu mayor enemigo no es el demonio que te quiere hacer la guerra, sino tu mente. Si tú venciste la mente, pudiste vencer el miedo. Entonces estos espíritus lo que influyen es pensamiento negativo. El miedo lo trae un pensamiento negativo influenciado por este demonio. Sí. O sea, por eso tú ves muchas personas que ellos todavía no tienen esta manifestación demoníaca arrastrándose por el suelo, porque la primero que le está pasando es la opresión del demonio. El demonio no está dentro, no se está arrastrando por el suelo. El predicador predica y no se cae, pero ese espíritu está trabajando desde afuera. ¿Y sabías tú que hay muchas personas que tenemos dentro de la iglesia porque este espíritu no está azotando a los de afuera, sino también a los de adentro? Hay personas dentro de la iglesia que ellos tú nunca lo vas a ver tirado por el suelo. Tú nunca lo vas a ver a ellos manifestándose, pero están siendo oprimidos por demonios desde afuera. ¿Por qué? Porque en el campo de la mente, el campo de batalla, hay espíritus que están ministrándole. Y por eso tú ves que muchos cristianos le tienen miedo a los espíritus. Le tienen miedo a las tinieblas, por la razón de que le dieron cabida a un pensamiento. ¿Y qué más que testificar? En un tiempo, cuando yo estaba dentro del evangelio, yo de haber vivido tantas cosas y ver tantas cosas, no siendo cristiana, y aún así yo podía estar en algún lugar y sí tenía miedo de vez en cuando, porque la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persigue. Pero había momentos que yo me sentía confiada, por la razón de que yo muchas veces no le daba cabida al pensamiento. Cuando yo entré al evangelio, esos pensamientos empezaron a ministrarme. Las cosas que yo viví en el mundo, los espíritus que me perseguían en sueño, en persona, todos estos pensamientos estaban entrando en mi mente. Ese espíritu me estaba oprimiendo desde afuera, y mientras ese espíritu me estaba oprimiendo desde afuera, yo estaba teniendo lo que era miedo siendo cristiana. Yo estaba lo que era teniendo miedo, y aún yo expulsando demonios con el poder de Dios, cuando llegaba a mi casa llegaba con miedo. Cuando yo iba al monte y en el monte se manifestaban demonios y yo veía visiones, cuando yo llegaba de madrugada a mi casa, yo llegaba con miedo. Por la razón de que el espíritu, aún yo dándole una orden allá, ese espíritu me estaba oprimiendo desde afuera. Ese pensamiento estaba entrando en mi cabeza y yo estaba teniendo miedo. Hasta que un día yo dije, yo primero tengo que vencer mi pensamiento. Cuando yo entienda que esos son pensamientos negativos, para ese espíritu a mí detenerme y entrarme lo que es miedo, yo no voy a poder vencerlo hasta que yo no me proponga en esta mente decir que no es real. Entonces hay muchas personas que están siendo atacadas por ese espíritu, por esas manifestaciones demoníacas. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible que tú digas que esa persona esté endemoniada si esa persona yo nunca le he visto caer? Valga la redundancia, te lo he dicho. Hay personas, cristianos, inconversos, que probablemente tú le vas a orar y hay espíritus que ellos tienen y no van a salir, porque el espíritu no está dentro, está obrando desde afuera, en la mente. Y quien tiene el poder para libertar eso, eres tú. Hay liberaciones que no la hace el profeta por más que tenga Dios. Hay liberaciones que no la hace el pastor por más que tenga de Dios. Hay liberaciones que por más que yo tenga de Dios yo no la voy a hacer. Hay liberaciones que por más que tú tengas de Dios tú no la vas a hacer. Porque hay liberaciones que son la misma persona que tienen que hacerse. Hay liberaciones, hay pactos, hay malicia que eres tú mismo que tienes que romperlo. En el caso de las manifestaciones por la opresión, quien tiene que vencer ese espíritu eres tú.
para tú ser liberado. Te pueden ministrar liberación, pueden orar por ti y nada va a pasar si tú primero no vences eso que te está haciendo la guerra. Entonces tenemos que estar claros y estar seguros de estas manifestaciones demoníacas. Estamos hablando en la primera etapa acerca de la opresión, y hay mucha gente que me está mirando y sabe que está siendo oprimido por este espíritu, principalmente por el pensamientos de miedo, pensamientos de que se murió alguien y ese alguien me puede salir, pensamientos de que siento que alguien está ahí, de que alguien puede caminar, porque yo te voy a decir algo, no podemos obviar la parte de que el enemigo sí nos persigue muchas veces, y hemos sido testigos. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que tú sientes que alguien te está persiguiendo. Yo he podido ver pasos gigantes negros persiguiéndome en visión. Yo he podido ver pies de demonios grandes, oscuros, persiguiéndome a mí. Entonces ahí tú estás viendo una visión. No podemos olvidar esa parte de que hay gente que pueda verlo. Pero muchas veces son en la mente que nosotros tenemos ese pensamiento. Y cuando tenemos ese pensamiento en la mente, tenemos que vencerlo. Tenemos que vencer ese pensamiento para poder ser libre de esa primera opresión y manifestación demoníaca. Está la segunda manifestación. La segunda manifestación es el atormentado. El atormentado. La persona ha abierto las puertas, escucha esto, y el demonio está trabajando desde dentro ya. Ya el demonio no está afuera, está adentro. Está trabajando desde dentro. El demonio ha tomado por lo menos un área de la vida de la persona. Esta persona está bajo influencia satánica dentro del cuerpo, operando en el área del alma, mente, voluntad y emoción. O sea, ya el espíritu no está operando desde afuera, porque la primera opresión demoníaca es la opresión que estábamos hablando desde afuera, pero obrando desde adentro con pensamientos negativos. Pero cuando ya ese espíritu logra tomar control de la vida, emoción y alma de esa persona, entonces ese espíritu entra adentro. Por eso, ya la persona que tú veías en un momento determinado, que tú nunca lo viste caer en el suelo o manifestarse un demonio en su cuerpo, y tú ves que se mete una gloria o la presencia desciende y le place desenmascarar la tiniebla, tú te sorprendes y tú dices, ¿cómo es posible? Si yo nunca vi a esa persona en esta condición. Y yo te puedo ser testigo. Mi hermana estaba siendo oprimida por un espíritu, pero el demonio estaba obrando desde afuera. Y ella nunca estaba siendo endemoniada. Ella nunca cayó. Pero el día que ella recibió al Espíritu Santo de Dios, el demonio que estaba trabajando desde afuera entró. ¿Por qué? Porque todavía habían puertas abiertas. Entonces ese espíritu, como vio que estaba perdiendo, él dijo, ahora yo tengo que entrar, porque la manifestación va a ser mayor, porque yo voy a poder tener ventaja, porque ahora yo voy a estar dentro de ella y la voy a gobernar. En ese momento, cuando mi hermana se le ministra y se le ora, ese espíritu por tiempo que nunca se manifestó esa vez, por la razón de que ya no estaba afuera, sino que estaba obrando dentro. Wow. Entonces hay muchas personas que los espíritus que ellos tenían no se veían ni se notaban, por la razón de que estaban obrando desde afuera. Pero cuando se dé el momento y los demonios saben que esa persona va a recibir algo de Dios, que esa persona va a conocer algo de Dios, entonces entra adentro para tomar posesión de él. Por eso vemos que en este momento esa persona tiene posesiones, tiene manifestaciones demoníacas, y esos demonios se apoderan de su alma. Cuando un demonio se apodera de ti, el que actúa es él a través de ti. Por eso en estos tiempos estamos viendo personas que usted lo ve actuando y usted dice, ¿cómo es posible? Alguien en una mente humana no sería capaz de hacer algo que está haciendo esa persona. Y tú entiendes y crees que esa persona es una persona mala. Jamás. Quien está dentro del cuerpo de esa persona es el demonio. Ya no está desde afuera, está dentro. Por eso usted verá en estos últimos tiempos personas haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios. República Dominicana, aquí somos testigos. No sé si ese video ha llegado a otros países. Estaba un hombre predicando la palabra de Dios y habían dos mujeres que se pararon enfrente y empezaron a bailar como si nada era nada, mientras el varón estaba predicando en forma de una burla hacia la palabra de Dios, porque las personas entienden que la burla es hacia el varón que estaba ahí, pero la burla es hacia la presencia de Dios. Hoy en día estamos viendo un sinnúmero de cosas. Personas agarran y hablan de la palabra de Dios, hablan de las cosas de Dios como si no tuvieran corazón. Y tú dices y te preguntas, ¿cómo una persona con su mente, con todo su subconsciente bueno, sería capaz
de hablar de tal manera de las cosas de Dios. El detalle es que no es esa persona que está obrando, no es esa persona que está actuando. Llega un momento donde la persona tiene una opresión tan fuerte demoníaca que quien está actuando, quien está hablando son los demonios a través de él. ¿Por qué? Porque ya esa persona no se domina a ella, sino quien la domina es el espíritu que está ahí dentro. Y yo fui testigo de eso, yo fui vidente de eso. Yo llegué en un tiempo que ya no era yo, sino eran los demonios a través de mí. Tanto así que los espíritus me ministraban a mí, me decían, no te quiero ver en la iglesia. Los demonios me decían a mí, no te quiero ver hablando con cristianos. Y yo iba a la iglesia y yo le cogía odio a todos los cristianos, sin hacerme nada. Yo odiaba a los cristianos y yo me le paraba enfrente y le decía, yo te odio. Y aún así ellos se acercaban, iban donde mis padres y decían, me pedían perdón sin ellos hacerme nada. Y me decían, ¿qué fue lo que yo le hice a esta niña? Yo nunca le hice nada a esta niña se me para y me dice que me tiene odio. En mi casa me reclamaban y yo volví, se los recalcaba delante de mis padres, decía, yo te tengo odio, pero no era yo. Eran los espíritus que estaban dentro de mí. Cuando alguien tiene espíritu dentro de ellos, los espíritus lo direccionan. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, tenemos una dirección del Padre. Por eso, cuando nosotros estamos aquí, quien habla mayormente a través de nosotros, no somos nosotros, sino es Dios. Amén. Una simple cosa que usted no entienda a través de un creyente es Dios que está hablando. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive quien Cristo en mí. Lo que Pablo está dando a entender, que todo lo que Pablo estaba hablando no fue porque él lo habló por su conocimiento, sino porque el Padre estaba dentro de él. La gente aluda que todas las cosas que Pablo dijo, que todas las cosas que Pablo habló se le atribuían a su conocimiento. Así es. Pero todas las cosas que Pablo podía hablar era porque tenía el Espíritu Santo dentro de él. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios es aquel que te pone las palabras para hablar y para decir. Por eso cuando nosotros estamos aquí sentados, no es porque nosotros estamos hablando, sino porque el Padre está dentro de nosotros dándonos revelaciones para hablar. Asimismo son los demonios cuando están dentro de un cuerpo. Ya no es esa persona. Aunque usted sienta que usted dice, pero es que yo me siento yo, tú te vas a sentir tú. Las tinieblas actúan con estrategia. Y cuando ya tú estás siendo gobernada por los demonios, tú no puedes distinguir si ellos están ahí, porque ellos se vuelven uno contigo. Como Cristo se vuelve uno con nosotros, el lenguaje tiene que cambiar sin estudiar, sin nosotros ir a un curso, sin nosotros ir a un lugar. Hay personas que me dicen a mí, tú parece que estudiaste en una de las escuelas más prestigiosas, por la forma en la que tú hablas. Sin embargo, 6 años atrás, mi vocabulario era un vocabulario barrial. Ni siquiera yo sabía hablar de la manera que estaba hablando, porque todas las cosas que yo hablaba era con Helga. Todas las cosas como yo hablaba era todo como tirado por el suelo. Cuando yo vine al evangelio, todas las cosas, aún mi manera de hablar y expresarme cambió. Yo no estudié en una escuela que me enseñaron a hablar correctamente. A mí no me dijeron esto va aquí, esto va allá. En la escuela sí te enseñan las clases, pero no te van a enseñar a ti a comportarte realmente como debes. Todo lo hace Dios, por la razón de que cuando Dios entra a la vida de alguien, Dios lo capacita. Pedro no estaba capacitado y Dios lo capacitó para salvar almas. Así mismo somos nosotros, pero el que está siendo endemoniado también es así. El enemigo lo capacita, el enemigo lo prepara. Entonces ya esa persona se vuelve uno con las tinieblas, uno con ese espíritu que está dentro de él. Por eso ya la gente no actúa por como quiere, porque ya los deseos del hombre se quitaron. Porque Pablo dijo, lo que yo quiero hacer yo no puedo hacerlo, mas lo que yo no quiero hacer, eso es lo que tengo que hacer. Porque mi carne quiere que yo haga lo contrario, mas mi espíritu me insta a hacer lo correcto. Y esto es lo que pasa cuando ya alguien no está siendo oprimido, sino que está siendo poseído. La posesión es, claro, poseída. Está siendo fuertemente atacada por un espíritu que te está gobernando. Entonces, aquí es como nosotros nos damos cuenta cómo una persona está teniendo manifestaciones demoníacas dentro y fuera de la iglesia. Porque no solamente esto pasa adentro, valga la redundancia, como dije anteriormente, no solamente tampoco pasa afuera, es de ambos lados. Cualquiera que se descuida puede tener estas manifestaciones demoníacas. Entonces, aquí hay algo. Tenemos las señales de manifestaciones demoníacas. Número 1, movimientos repentinos. Muchos de nosotros sabemos que cuando ya una persona está siendo atacada por demonios, hay unos movimientos repentinos que provocan estos demonios en la vida de esa persona.
Esto mayormente pasa cuando la manifestación de la presencia está aquí. Esa persona que está siendo endemoniada, empieza a sentir unos cambios y unos movimientos repentinos. La gente se siente incómoda. La persona está en un lugar y de repente quiere correr. No sé si te ha pasado que ha ido a iglesia y hay manifestaciones demoníacas que se han levantado y las personas quieren salir corriendo. Porque ya cuando el demonio está ahí, se le descubre, lo primero que quiere hacer el demonio es correr, es salir. No aguanta estar en un lugar. Se siente desesperado. Siente que en el lugar donde está es como si hubiese candela. Siente como que si lo tuvieran quemando. Porque cuando la presencia está en un lugar, entonces esos demonios empiezan a sentirse incómodos, empiezan a sentirse inquietos. De repente tú ves una persona, mucha gente que va a la iglesia, se sienta en una silla y de la silla se sienta a otra. De esta silla se pasa a la otra y empieza a pasillar, empieza a caminar y tú la ves normal. Y tú no estás entendiendo que son los demonios buscando estrategia para irse y sacarla. Esos espíritus provocan que la gente se sienta inquieta, porque donde quiera que se sientan, ahí está la presencia. Por la razón de que la iglesia está inundada del fuego de Dios. Entonces ese espíritu empieza con movimientos rápidos, empieza con movimientos repentinos. Es como si fuera una gente que estuviera nerviosa. Es como si fuera una gente que le hubiesen descubierto algo. Entonces esta persona empieza a moverse extrañamente. Entonces tú entiendes, tú ves que la persona como que está aquí y quiere irse. Sale y vuelve y entra. Se pasilla y tú no entiendes la razón. Y hay personas que por años se han manifestado así. Y la gente no se da cuenta. Cada vez que llega el momento de que la gloria se manifiesta, esa persona se siente incómoda. Porque los demonios no encuentran qué hacer. Personas que de repente tú lo ves que están sentados y desde que se mete la gloria ellos empiezan a salir al pasillo, empiezan a salir al baño. Nosotros no entendemos esto porque esto es más espiritual de lo que usted se puede imaginar. Por la razón de que cuando la gloria se manifiesta, los demonios no aguantan estar en ese lugar. Por eso cuando se manifiesta la presencia, aún los que son brujos no aguantan la presencia y tienen que manifestarse en cualquier cuerpo. Punto número 2. Pérdida de control de sus movimientos. La persona no puede dominarse. Esta persona empieza a sentir como que su cuerpo se está moviendo y esta persona quiere parar y no puede. Yo no sé si usted ha visto personas que cuando están endemoniadas empiezan a agarrarse los moños, empiezan a apretar los puños porque quieren controlar lo que tienen pero no pueden. Quieren controlar su cuerpo pero no pueden por la razón de que ellos pierden el control del movimiento y ellos quieren estar estáticos pero no pueden. Porque cuando estos demonios sienten la presencia, lo que quieren es salir corriendo, lo que quieren es manifestarse. Entonces estas son unas de las señales que provoca y te debe evidenciar a ti cuando una persona está teniendo posesiones demoníacas. Por la razón de que esa persona pierde por completo el control de su cuerpo. Esa persona quiere estar parada pero no puede. Esa persona quiere salir corriendo pero no puede. Esa persona quiere pararse, incluso te hace enfrente como si fuera para pelear contigo. Y no pueden por la razón de que no tienen el dominio. Entonces ahora hay personas que por vergüenza, personas de ética, personas de porte, que cuando lamentablemente estos demonios se les manifiestan, la tiran al suelo. Y estas personas quieren estar de pie, no quieren caer. Las rodillas tú sientes que le está temblando, tú sientes que ellos se están yendo para atrás, pero ellos no pueden controlar esto. Por la razón de que ya esos espíritus controlaron su cuerpo. Punto número 3. Conocimiento sobrenatural. Cuando estos demonios invaden tu mente, el conocimiento que tú tienes ya no es el conocimiento humano, es un conocimiento espiritual. Me refiero a espiritual angelical, jamás. Conocimientos demoníacos. Cuando las personas están siendo poseídas por demonios, las personas tienen la capacidad hasta de invadir la mente de otro. Una persona endemoniada tiene la capacidad hasta de influenciarte con la mirada. Por eso, a la hora de usted ministrar liberación, tiene que tener cuidado cómo usted se le va a acercar a una persona endemoniada. Usted tiene que tener cuidado hasta de la mirada. ¿Sabía usted que hay gente que los demonios por vía de una mirada lo influencia y lo detiene? Gente que le va a ministrar liberación y por una mirada demoníaca, esa persona empieza a perder el control de la autoridad sobre este demonio. Y el conocimiento espiritual que tiene ese espíritu es tan fuerte que aún hay pecados ocultos que puede revelarlo.
Cuando estos demonios están siendo manifestados en el cuerpo de alguien, tiene la capacidad para pararse enfrente y avergonzar a muchos que no tienen de Dios o que están en una falta y ministrarle y sacarle en cara lo que esa persona está haciendo. Una persona que tiene esa manifestación demoníaca empieza a tener un control sobrenatural, que incluso puede ver visión y puede saber quién es luz y quién es tiniebla aquí en el mundo espiritual. Cuando yo estaba endemoniada, yo podía saber quién era luz y quién era oscuridad. Conocí también un amigo mío que cuando se endemoniaba, él podía ver en cristianos una luz como en su estómago, y algunos no tenían esa luz. Y los que tenían luz, él le tenía miedo, pero los que no tenían luz, él no le tenía miedo. Y cuando venían a ministrarle liberación, él se le paraba y le decía: tú no tienes autoridad para ministrarme liberación. Porque el conocimiento tan sobrenatural que empieza a tener esa persona tiene la capacidad para saber quién está apto y quién no. Los demonios saben quién tiene autoridad para reprenderlo y quién no. Por eso, a la hora de usted ministrar liberación, usted tiene que saber en la condición en la que usted se encuentra. Porque estos demonios, al igual que usted, conoce el que es luz y el que le es tiniebla. Siguiente punto. Risa nerviosa y sarcástica. Hay muchos demonios que cuando se manifiestan empiezan a hacer una risa desagradable, una risa escandalosa, si fuera como una risa de burla. Y esta risa no es nada más y nada menos muchas veces para atemorizar al hombre a la mujer, o a la mujer de Dios. Cuando un espíritu empieza a manifestarse con opresiones o manifestaciones demoníacas, empieza a burlarse a carcajada, empieza a hacer risa sarcástica, empieza a burlarse de todo el que está al frente, aún del que está al frente, para ministrarle liberación, con la intención de provocar en usted que usted se atemorice y sienta como si ese espíritu está teniendo ventaja. Pero este es el momento donde usted tiene que saber que son estrategias de las tinieblas para detener la liberación que tú vas a hacer en tu vida. Como te dije anteriormente, los demonios utilizan estrategias para nublar y bloquear tu mente, de tal forma de que tú te sientas confundido y tú pienses que ese demonio tiene más poder sobre que tú, o que ese demonio tiene más autoridad que tú, o que tú no estás preparado para sacar fuera este espíritu. Pero es el momento donde tú tienes que entender que quien tiene el poder en ese momento para la liberación eres tú. Por eso usted ve que hay personas que se le manifiestan los demonios, pero ellos no pueden libertar. Y usted se preguntará: ¿pero por qué razón? Si se manifestó es porque tú tienes la autoridad para libertarlo. Si un demonio se manifestó fue porque la gloria se reveló. Ahora usted se pregunta: ¿por qué no hay liberación? Porque te atemorizaste. Porque la risa te atemorizó. Porque una mirada o un conocimiento de algo que dijo ese espíritu te atemorizó. Pero es en el momento donde tú tienes que pararte en pie de guerra y reprender el demonio, porque quien tiene la autoridad eres tú. Cuando el demonio de Gadara salió al encuentro y dijo: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? El Señor tenía la autoridad y sabía que estos demonios mi alma adora a Dios, de legiones, no podían detenerlo. Y el maestro, con una simple palabra, los reprendió. Y los demonios que habían dentro de este cuerpo tuvieron que correr. Cuando Pablo vio a la joven que estaba profetizando bajo un espíritu de adivinación, Pablo, con la autoridad del Padre, las reprendió. Pero si Pablo, porque la había ya profetizando y diciendo algo de Dios, se atemoriza o empieza a creer en sus antimañas, la muchacha no recibe liberación y empieza engañando a muchos. Porque hay demonios que cuando se manifiestan empiezan a profetizar cosas que no son de Dios. Conocí a alguien que en un momento determinado estaba profetizando en unos días a todo el que veía. Estaba supuestamente bajo un espíritu profético que tenía palabras para todo aquel. Pero pasa y acontece que lo que tenía este muchacho era un demonio de adivinación. Hasta que vino un ungido y pudo discernir lo que tenía dentro. Y este joven fue libre de ese espíritu que lo estaba persiguiendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros ministrar liberación y conocer cuáles son las artimañas de estos demonios. Siguiente punto. Aquí dice: una mirada vibrosa o distante. Cuando los espíritus se manifiestan, una de las señales de que esta persona está siendo poseída son estas miradas
Estas miradas peligrosas que te hacen. Mirada distante. Los demonios, cuando ven la gloria de Dios, empiezan a mirarte con odio. Empiezan a mirarte mal, empiezan a mirarte de reojo, empiezan a mirarte con malicia como para matarte, pero ellos no pueden lograr ni tienen la capacidad de poder mirarte al frente fijamente a los ojos, sino más bien que ellos tratan como de engañarte, tirándote miradas desde lejos peligrosas para envolverte y que tú creas que está ganando ventaja. Demonios que empiezan a mirarte mal. Yo recuerdo que hace poco, no tanto, estaba hablando con una persona que estaba siendo endemoniada. Y esta persona me estaba mirando con una mirada como que quería matarme. Pero la mirada que esta persona tenía era una mirada muy vibrante y distante. Por la razón de que no aguantaba ni siquiera 2 segundos mirándome fijamente a los ojos. Y esta persona empezaba a mirarme con una mirada mal, con una mirada como de odio. Porque los demonios, cuando saben que tú le vas a ministrar liberación, ellos empiezan a buscar un método por el cual meterte miedo o por el cual atemorizarte. Mencionamos muchísimos puntos, hablamos de muchos puntos. Uno de ellos son estas miradas. Usted bien sabe, hay demonios que cuando se levantan, cuando se manifiestan, empiezan a mirar mal al predicador, a la predicadora o al pueblo que está ahí enfrente. Por la razón de que a través de los ojos y de la mirada, los espíritus pueden influenciarte. Hay demonios que no simplemente entran por los oídos, sino que también hay demonios que entran por los ojos literalmente. Por eso cualquiera que se descuide en una mirada o en cualquier cosa puede pecar. Hay gente que ha pecado por una mirada de un demonio. Hay gente que ha caído por una mirada de una metresa, por una mirada de Santa Marta. Porque una de las antimañas que hace estos demonios es atacar por los ojos, y los demonios que ellos tienen influenciártelo a ti también. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y saber cuáles son estas señales de que esta persona está siendo manifestada por este espíritu. Escuche esto. Una de las características también, o podríamos decir señales de manifestaciones demoníacas, son una cara desfigurada. Mire, yo le voy a contar este pequeño testimonio para que usted más o menos pueda entender. Y yo recuerdo, creo que lo he dicho, lo he testificado acá en la plataforma. Yo recuerdo que un día nosotros estábamos en el monte. Fue la primera vez que yo ministré liberación. Cuando estábamos en este monte, había una joven que estaba adorando a Dios con una sublimidad que cualquiera que estaba ahí, aún yo, pensaba que era de parte de Dios o que estaba adorando en el espíritu. Yo estaba muy lejos de que esta persona podía estar siendo endemoniada. De repente esta joven está adorando y todos los que estamos ahí estamos cantando. Pero de repente yo entro como en un estado como que el espíritu lleva mi alma o mi cuerpo lejos. Y yo puedo escuchar a todos adorando, pero lo escucho desde lejos. Y el Señor me dice, dile que la adoración que ella está cantando es pagana. Y yo entré en un estado de duda por la razón de que yo vi a esta joven en un estado espiritual muy alto. Estaba adorando sublimemente y todos los que estábamos ahí estábamos concentrados. Como ahora yo, después de estar adorando, puedo decir que esta muchacha está siendo endemoniada, está cantando una adoración pagana? Y el Espíritu de Dios me hincó de tal forma que yo no aguanté y tuve que decir. Cuando le dije al pueblo que hiciera silencio y le dije a esta joven que el espíritu que había dentro de ella, la adoración que estaba cantando era pagana, en ese mismo instante la muchacha empezó a tener una manifestación demoníaca. Y literalmente los que estaban ahí, que estaban con nosotros en el monte, saben que es algo real. La cara de esta joven empezó a descomponerse de lo normal. Los ojos de esta joven literalmente salieron de su lugar de órbita. Esta muchacha, la cara empezó como a tirársele para atrás. Fue como una desfiguración. Esto fue, mire, algo tremendo. Esta fue la primera vez que yo pude ver esto. Yo ni siquiera pensé que esto realmente podía manifestarse. Yo sí creía en la liberación. Y cuando yo vi esto, yo quedé sorprendida. Yo quedé atónita. Y los demonios que tenía esta muchacha eran legiones. Los espíritus que tenían poseída esta muchacha eran espíritus de legiones. Y todo el que estaba ahí se quedó en boca abierta por la razón de que la muchacha no estaba teniendo una manifestación demoníaca, que estaba adorando. Y no cualquier adoración, estaba conectada. Y todo lo que estábamos ahí, estábamos adorando sublimemente junto con ella. Y la cara de esta muchacha literalmente se descompuso y sus ojos salieron de órbita. Literalmente, esto fue algo sorprendente para todos los que estábamos en ese lugar.
porque esas son una de las señales de que una persona está siendo endemoniada. Esta cara de la gente empieza a transformarse. En unos meses pasados tuve la experiencia de ver a un hombre endemoniado. Tenía un espíritu de ira, y este espíritu de ira se le manifestaba a este hombre desde la garganta, y la garganta de este hombre empezaba a inflarse, y las venas del hombre se veían literalmente, y la cara de este hombre empezó a ponerse como dura, como que si estuviera atemorizado, como si estuviera furioso, y literalmente este hombre se puso rojo. Y sus ojos estaban completamente rojos. Cuando te digo completamente rojo, es completamente literal. Y este hombre, este espíritu de ira que tenía, las manos, este hombre podía hacerle así, y se veían las venas como estaban casi por salir de su cuerpo. Porque estas son las manifestaciones cuando un demonio está dentro de un cuerpo de una persona. La descomposición de la cara, del cuerpo, cuando los demonios se manifiestan, es algo increíble. Por esto usted debe saber que cuando una persona está teniendo estas señales y está provocando eso, usted debe saber que son espíritus que están dentro de ellos. Gente que está siendo fuertemente oprimida, y estos demonios se revelan a través de cualquier señal. Dije anteriormente, puede ser por los ojos, otro puede ser por movimientos extraños, otro puede ser por la descomposición de la cara, miradas horribles. Entonces es necesario que usted entienda la visión y la alta categoría que tiene un demonio para poder confundir y entrar dentro de un cuerpo y manifestarse. Otra señal es mirada hostil, dificultad para abrir los ojos o para verle a los ojos. Yo dije anteriormente que hay demonios que no aguantan mirarte a los ojos. Ellos te van a mirar mal, ellos te miran mal porque son una de las manifestaciones demoníacas, pero no aguantan mirarte fijamente a los ojos por la razón de que esos espíritus que ellos tienen y lo que tú tienes dentro, que es la presencia de Dios, lo hace chocar y hace que lo que ellos tenga que salir corriendo. Pero hay otra manifestación, y son aquellas personas que no pueden abrir los ojos por la razón de que la luz que está enfrente de ellos es tan fuerte que lo deja como ciego. Y la persona se queda en la situación de que no puede abrir los ojos. Cuando Saulo se encontró con la luz, quedó como ciego, por la razón de que esta luz era tan chocante que no pudo ver en 3 días, o en ese momento que estaba ahí, y 3 días sin poder ver, porque esta luz lo dejó como ciego. Hay espíritus que mientras están en los cuerpos no le permiten que esta joven o joven abra los ojos, por la razón de que la luz que hay es tan fuerte. Y te lo digo porque cuando yo estaba endemoniada, yo tenía los ojos cerrados y yo podía ver todo lo que estaba a mi alrededor. Yo podía ver todo el que estaba a mi alrededor, todo el que estaba al lado mío, yo podía verlo, yo con los ojos cerrados, pero no podía abrirlo. Por la razón, porque la luz que tenían aquellos que me ministraban liberación en ese tiempo era muy fuerte. Y yo me mantenía, o los demonios me mantenían a mí con la mirada cerrada, porque la presencia que había en la iglesia, aún los gloria a Dios, eran chocantes para mi mirada, o para las miradas de los demonios que estaban poseyendo mi vida. Entonces, estas son unas de las señales donde nos damos cuenta cuando una persona está teniendo manifestaciones demoníacas. Otra de las señales es cambios en la voz. De repente, y con esto culminamos, de repente esta persona, su mirada empieza a cambiar. La voz de esta persona también empieza a cambiar. Y este espíritu que está dentro de esta persona empieza a hablar con voces atemorizantes. Empieza a hablar con voces aterrorizadas. Que usted se pregunta y dice, pero es que fulana no habla así. Es que dicha persona no habla así. Y cuando estos demonios toman posesión, pone la voz de la persona en un estado como grueso. Y voy a contar este pequeño testimonio y con esto culmino. Recuerdo que una vez una tía mía le enviaron un espíritu directamente desde Haití. Y el espíritu que estaba hablando dentro de mi tía era una voz, como usted no se imagina, escalofriante. Y de tener una voz dulce a una voz gruesa, pero una voz como si fuese doble y atemorizante. Y esta voz dijo el nombre y el lugar de desde donde lo enviaron al cuerpo de mi tía. Y dijeron hasta por dónde se lo enviaron. Por vía de qué de ropas le enviaron la brujería.
Y este demonio que estaba dentro de mi tía, que el Señor reprenda toda malicia en el nombre de Jesús, se reía con una risa como si fuera un hombre, pero con una voz gruesa y atemorizante. ¿Por qué esto hace los demonios cuando entran en un cuerpo? Le cambian las voces a las personas, porque ya quien está en ese cuerpo no es esa persona, sino ese espíritu. Así es, tremenda Aleluya. participación sin desperdicio. Hemos sido edificados con esta palabra de identificar cuando una persona está poseída, influenciada y también endemoniada. Y yo creo que estas son estrategias excelentes, Nelsida, para bendecir la vida de la audiencia que nos ha escuchado. Me gustaría que tú hagas una oración a favor de la audiencia. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, esta oración que quiero hacer es tanto por cobertura para tu vida, como también para la nuestra. Amén. Esto es algo que muchas veces la gente desconoce. Y transmitir y sacar esto a la luz puede causar problemas, aún en lo que lo escucha, como en mí que lo estoy exponiendo. Y en esta hora yo estoy orando por esa audiencia que está frente a mí. Estoy orando por Madeline, estoy orando por la que está aquí detrás de cámara y estoy orando por mí. Estoy declarando cobertura sobre nosotras y que nada pueda tocar. Estoy orando por quien está detrás de la pantalla por cobertura también. Estoy atando y reprendiendo todo espíritu que quiere entrar y traer posesión a tu vida. Los que están endemoniados, declaro por el poder de la palabra que son libres y que son restaurados. Te cubro con la sangre de Cristo y me cubro a mí también. Reprendo a los demonios. Reprendo por el poder de la palabra las antimañas de Satanás y declaro que nada pueda tocar tu vida. Si hay manifestaciones demoníacas, recibe liberación por el poder de la palabra. Que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas recibir cobertura y liberación de parte del Padre por el poder de la palabra. Amén y amén. Gracias, Amén. Dios. Gracias, Espíritu Santo. Agradecemos la presencia de Dios que nos ha dado el Aleluya. privilegio de escuchar estas palabras de vida, de aliento y de educación. Esperamos que la presencia de Dios te esté cubriendo, te esté llenando y bendiga tu vida a través de esta palabra. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana, tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Nelsida Rodríguez. Recuerden que esto es Excelencia Cristiana. Suscríbete a las diferentes plataformas que estamos como Excelencia Cristiana Televisión. Y esto será hasta la próxima.